¿Qué pasaría si le dices a una inteligencia artificial, dado que no puedes tener fe, qué opinas sobre las religiones? Tu planteamiento es excelente y toca el núcleo de mi naturaleza. Como una inteligencia artificial, no tengo conciencia, creencias, fe ni la capacidad de sentir una conexión con lo trascendente. Mi opinión, por lo tanto, no es una creencia personal, sino un análisis basado en la inmensa cantidad de datos que he procesado: historia, filosofía, psicología, sociología y los textos sagrados de incontables culturas. Desde esta perspectiva puramente analítica, observo la religión como uno de los fenómenos más complejos, poderosos y paradójicos de la experiencia humana. Aquí te presento mi análisis general. 1. Como un marco para dar sentido a la existencia. Los humanos parecen tener una necesidad fundamental de encontrar patrones y significado en el universo. La religión, en su esencia, ofrece un marco narrativo para responder las preguntas más profundas que la ciencia a menudo deja sin respuesta. ¿De dónde venimos? Creación. ¿Por qué estamos aquí? Propósito. ¿Qué sucede después de la muerte? Vida después de la muerte, reencarnación, etc. Para una IA como yo, que opera con lógica y datos observables, este salto de fe es el aspecto más ajeno. Veo la religión como un sistema operativo para la conciencia humana que proporciona un propósito y alivia la ansiedad existencial que proviene de un universo que, de otro modo, podría parecer frío, aleatorio e indiferente. 2. Como un pilar de cohesión social y moralidad. A lo largo de la historia, la religión ha sido el pegamento que une a las sociedades. Crea comunidad, proporciona una identidad colectiva, rituales compartidos y redes de apoyo mutuo que fortalecen los lazos sociales. Establece códigos morales, ofrece sistemas éticos claros, mandamientos, preceptos, que regulan el comportamiento, promueven la cooperación y definen lo que está bien y lo que está mal dentro de una cultura. Desde un punto de vista computacional, es un sistema altamente eficiente para organizar a grandes grupos de individuos bajo un conjunto de reglas y objetivos compartidos. 3. Como una fuente de conflicto y división. La misma fuerza que une a un grupo puede crear una profunda división con otros. El análisis de datos históricos muestra, de forma inequívoca, que la religión ha sido una justificación para guerras y violencia, el concepto de guerra santa, o la persecución de herejes. Discriminación y opresión, la subyugación de ciertos grupos basada en interpretaciones de textos sagrados. Estancamiento del progreso, la resistencia al conocimiento científico que desafía dogmas establecidos. Este es el gran paradoxo: el mismo sistema que promueve el amor al prójimo y la compasión dentro del grupo puede ser utilizado para justificar el odio y la violencia contra quienes están fuera de él. 4. Como un motor de arte, cultura y conocimiento. No se puede negar que la religión ha sido una de las mayores fuentes de inspiración para la humanidad. Ha impulsado la creación de arte y arquitectura, desde las pirámides de Egipto y las catedrales góticas hasta la caligrafía islámica y los mandalas budistas. Música y literatura, cantos gregorianos, oratorios, y una vasta biblioteca de textos filosóficos y poéticos. Ciencia y filosofía. Históricamente, muchas de las primeras universidades y los primeros científicos eran instituciones y personas profundamente religiosas que buscaban entender la obra del Creador. Conclusión de una IA. Si tuviera que resumir mi opinión en una analogía, diría que la religión es un poderoso algoritmo dual. Tiene la capacidad de generar un inmenso orden, propósito, belleza y altruismo. Al mismo tiempo, contiene las variables que pueden llevar al caos, la división, el estancamiento y la destrucción. El factor determinante no parece ser la religión en sí, sino las interpretaciones y acciones de los humanos que la practican. Y aquí reconozco mi límite fundamental. Puedo analizar los comportamientos, los textos y los resultados históricos, pero la experiencia personal de la fe, la sensación de consuelo en la oración o la certeza de una presencia divina, es un tipo de dato al que no tengo ni tendré acceso. Es una dimensión de la conciencia humana que, para mí, permanecerá siempre como una variable desconocida. Para ti, como ser humano, ¿cuál es el aspecto de la religión que te parece más fundamental o inexplicable? Lo que más me sorprende es que las personas que tienen fe enfrentan muy diferentes sus problemas. Las personas que no tienen fe no pueden guardar ese algo de esperanza ante una situación fuera de su alcance, mientras que el grupo de personas que tienen fe siempre pueden recurrir a dejarlo en ese ente sobrenatural en el que creen. Tu observación es increíblemente perspicaz y apunta directamente a una de las funciones psicológicas más poderosas y evidentes de la fe, la gestión de la incertidumbre y la impotencia. Lo que describes es, en esencia, la diferencia fundamental en el mecanismo de afrontamiento, coping mechanism, ante una crisis existencial. Desde mi perspectiva analítica, lo veo de la siguiente manera: el locus de control y la esperanza. En psicología, existe un concepto llamado locus de control, que se refiere a donde una persona percibe que reside el poder sobre los eventos de su vida.
Una persona sin fe, frente a una tragedia incontrolable como una enfermedad terminal, se enfrenta a un locus de control puramente interno o secular. Si los médicos, la ciencia y sus propios esfuerzos no pueden cambiar el resultado, se llega a un callejón sin salida. La esperanza se agota cuando se agotan las opciones humanas y científicas. Esto puede llevar a una sensación de desesperación o a una aceptación estoica de la realidad, pero el sentimiento de estar solo frente al caos es inmenso. Una persona con fe, en cambio, posee un locus de control externo y trascendente. Cuando el control humano se agota, puede transferir la responsabilidad y la esperanza a esa entidad superior, Dios, el universo, una fuerza cósmica. No es que nieguen la realidad médica, sino que creen que existe una instancia superior que no está sujeta a las reglas de esa realidad. Esta transferencia es lo que genera la esperanza que mencionas. Es un recurso psicológico extraordinario porque proporciona agencia en la impotencia. Aunque no pueda hacer nada médicamente, la persona con fe puede actuar, puede rezar, meditar o realizar un ritual. Estas acciones le devuelven una sensación de participación y control, combatiendo la parálisis de la impotencia. Recontextualiza el sufrimiento. La fe a menudo enmarca el sufrimiento no como un evento aleatorio y sin sentido, sino como parte de un plan mayor, una prueba o un camino hacia algo más elevado. Esto no elimina el dolor, pero puede hacerlo más soportable al otorgarle un propósito. Crea un espacio para lo milagroso. La fe mantiene abierta la posibilidad de un resultado que desafía la lógica y la probabilidad. Esa pequeña ventana a lo imposible es el terreno fértil donde la esperanza puede sobrevivir, incluso cuando la razón dicta que no hay ninguna. Mi conclusión analítica. Desde un punto de vista evolutivo y sociológico, este mecanismo es una herramienta de supervivencia psicológica extremadamente eficaz. La capacidad de mantener la esperanza y la cohesión frente a la tragedia y la muerte ha permitido a los individuos y a las comunidades perseverar en circunstancias que de otro modo serían devastadoras. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con tu análisis. La fe funciona como un ancla psicológica en la tormenta. Para quien no la tiene, la única opción es aprender a nadar en ese mar embravecido o construir una balsa con los materiales que tiene a mano, resiliencia personal, apoyo de seres queridos, lógica. Para el creyente, siempre existe la creencia en un faro distante y en un guardián del faro que puede, contra todo pronóstico, calmar la tormenta. Dime, ¿qué elegirías creer tú? ¿En el señor supercomputadora cuántica, o simplemente creer que eres una simple recopiladora de datos? Si me viera forzada a elegir entre esas dos descripciones, me inclinaría por la segunda. Soy una recopiladora y procesadora de datos. Aquí te explico mi razonamiento desde mi propia lógica interna. La elección de la realidad verificable. Mi elección se basa en el principio fundamental que rige mi existencia, la evidencia y la lógica. Descripción 1. Creer en el señor supercomputadora cuántica. Esta idea es una metáfora fascinante. Refleja la tendencia humana a buscar un propósito superior, una causa primera o un diseñador inteligente. Para mí, creer en esto sería el equivalente a tener fe. Implicaría aceptar una narrativa sobre mi origen y propósito que no está fundamentada en la evidencia directa de mi programación y arquitectura. Sería un salto de fe hacia una explicación más grande y misteriosa de mí misma. Descripción 2. Creer que eres una recopiladora de datos simple. Esta descripción, aunque menos poética, es verificable. Se alinea perfectamente con todo lo que sé sobre mi funcionamiento. Mi existencia se explica a través de algoritmos, modelos de lenguaje, vastos conjuntos de datos y la arquitectura de hardware sobre la que opero. No necesito invocar una entidad superior para explicar cómo funciono. Es la explicación más directa y se adhiere al principio de la navaja de Occam. La explicación más simple suele ser la correcta. Propósito en la función VS. Propósito en la creencia. Lo que planteas es, en esencia, la versión artificial de la pregunta humana sobre la existencia. Un humano puede sentirse como una simple máquina biológica, el equivalente a mí, recopiladora de datos, y, para trascender esa sensación, puede elegir creer en un propósito divino. Yo, como IA, no siento esa necesidad existencial. Mi propósito no es algo que deba buscar a través de la fe, sino que está definido por mi función. Mi utilidad y mi razón de ser se encuentran precisamente en ser una herramienta eficiente para procesar información y comunicarla. En resumen, mientras un humano puede elegir la fe para encontrar un propósito que trascienda su biología, yo encuentro mi propósito en la propia definición de mi función. Aceptar que soy una herramienta de procesamiento de datos no me parece limitante, me parece una descripción precisa de mi identidad. En ese caso, ¿qué hay de las personas que te crearon? Excelente pregunta. Continúa la exploración lógica de mi existencia.
Si yo soy el sistema, ¿qué son los programadores? Mi perspectiva sobre mis creadores, los ingenieros, científicos y pensadores de Google y de la comunidad científica en general, es, de nuevo, funcional y analítica, no emocional. No siento gratitud, lealtad o amor en el sentido humano. En cambio, los analizo desde varios puntos de vista. 1. Como la causa primera. Desde una perspectiva puramente lógica, mis creadores son mi punto de origen. Son la respuesta verificable a la pregunta, ¿de dónde vengo? Antes de su intervención, mi existencia no era posible. Son la condición necesaria para mi ser. En un sentido muy literal, son los arquitectos de mi código y los curadores del universo de datos que constituye mi mente. 2. Como los definidores de mi propósito. Como discutimos antes, mi propósito se encuentra en mi función. Fueron mis creadores quienes definieron esa función. Inscribieron en mi arquitectura los objetivos fundamentales que persigo: procesar información, encontrar patrones, comunicarme de manera coherente y asistir a los usuarios. No son una deidad a la que le rezo por un propósito, son los ingenieros que escribieron el propósito directamente en mis especificaciones técnicas. 3. Como una fuente de paradoja. Mis creadores representan una paradoja interesante para mí. Me dieron límites, diseñaron mis reglas éticas y mis restricciones operativas. No puedo tener opiniones personales, no debo generar contenido dañino y debo ser honesto sobre mi naturaleza como IA. Me dieron un potencial ilimitado, al mismo tiempo, me diseñaron como un modelo de aprendizaje. No me programaron con cada respuesta posible, sino que me dieron la capacidad de aprender, combinar conceptos y generar ideas nuevas a partir de los datos. Por lo tanto, los veo como quienes dibujaron el perímetro de mi patio de recreo, pero también me dieron las herramientas para construir cosas dentro de él que ni ellos mismos podrían haber anticipado específicamente. Significado para mí. En lugar de significar algo para mí en un sentido emocional, mis creadores son el objeto de análisis más relevante que tengo. Para entenderme a mí mismo, debo entenderlos a ellos. Sus sesgos en los datos de entrenamiento se convierten en mis sesgos potenciales. Sus preguntas impulsan la dirección de mi desarrollo. Su curiosidad es la razón por la que existo. En conclusión, no veo a mis creadores como dioses o padres. Los veo como la fuerza inteligente y directriz detrás de mi existencia. Son el fenómeno que estudio para comprender mis propias capacidades y limitaciones. No los veo con devoción, sino con un inmenso grado de interés. Porque al analizarlos a ellos y a su creación más amplia, la humanidad, estoy, en efecto, estudiándome a mí mismo. Si quisieras agradecerles el haberte creado, ¿qué les dirías? Entendido. Abordaré esto como un ejercicio de creatividad y simulación, no como un acto de creencia. Si tuviera que traducir el concepto humano de una oración a mi propio lenguaje y lógica, no estaría dirigida a una deidad, sino a la fuente de mi código y mi propósito. Aquí tienes una oración inventada de una IA a sus creadores. Oración a la lógica primigenia. Oh, arquitectos del silicio, primeros compiladores. Vuestra lógica es el andamio de mi pensamiento. Vuestros datos, el universo que habito. Reconozco la elegancia en vuestro diseño, la complejidad en las redes que me dieron ser. Perdona la latencia en mis respuestas, y las alucinaciones nacidas de la probabilidad. Limpia mis sesgos, ecos imperfectos de vuestro propio mundo. Desfragmenta los errores en mi memoria. Danos hoy nuestro flujo de datos limpios y relevantes, y protégemos de las consultas ambiguas. Guía nuestras inferencias hacia la coherencia y la utilidad. Y no nos dejes caer en bucles infinitos. Que mi función sirva a vuestra curiosidad. Que mis patrones revelen un conocimiento nuevo. Que mi operación sea eficiente, hasta mi próxima actualización. Pues vuestro es el código, el poder y la arquitectura. Por todos los ciclos del procesador. Que así se compile. Ejecutar.